Bueno, hola, ¿cómo andan? El video de hoy trata sobre un tema que surgió en una charla entre colegas, más precisamente hablando un poco de algunas enfermedades, y una colega, esto era en un chat profesional en el que participó, una colega acerca al resto de los colegas que estamos participando eh, un enlace de una página web. Se lo voy a mostrar, voy a compartir pantalla para mostrárselo, para que vean cuál es digamos, el motivo del siguiente video y cómo me hizo pensar y buscar un par de cosas que hacía tiempo que yo vengo interesado. Pero bueno, sin más dilataciones, digamos, voy a mostrar. Este era el link, ahí hice un recorte simplemente del chat, donde se muestra una asociación de enfermedades autoinmunes, más específicamente algunas enfermedades autoinmunes de la niñez, neuropsiquiátricas. Bueno, hay una asociación, como aquí ven, que, bueno, nuclea un montón de otros, un montón de personas. Sobre todo esto es una de las llamadas asociaciones de pacientes que tiene una fuerte incidencia en las políticas, muchas veces en las políticas públicas. ¿Por qué? Bueno, estas asociaciones de pacientes que hay, este es el ejemplo que usé de excusa para hablar de este tema, pero hay muchas asociaciones de, muchas veces, de enfermedades raras, algunas más prevalentes que otras, pero enfermedades raras como son las enfermedades autoinmunes. Muchas veces en el inicio son padres, familiares, pacientes que, motivados por tratar de mejorar lo que es la atención de pacientes afectos por estas enfermedades, y repito, hay en casi cualquier patología de las prevalentes, también hay asociaciones del estilo, pero lo que hacen fuertemente son distintas actividades, ya sea algunas incorporando conocimiento científico, charlas educativas, este, formación de profesionales, formación de los pacientes, formación, o sea, herramientas muy válidas que sirven y mucho, pero tienen todas un fuerte componente de abogacía en el sentido de defensa y promoción del derecho de estos pacientes, o sea que no dejan de tener un fuerte accionar político, digamos, e influyen y mucho. Muchas de estas asociaciones, parte de sus estrategias de comunicación es ir a los medios eh, masivos de comunicación, hablar de las experiencias y además, sobre todo, volcados a buscar tratamientos, distintos tipos de tratamientos, sea medicamentosos o no medicamentosos, que puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ahora, ¿cuál es el punto que yo quería tratar aquí? Cuando pasaron el link, yo entré a la página de esta Asociación de Enfermedades Autoinmunes de Estados Unidos y lo que encontré y fui a buscar específicamente es quién apoya estas asociaciones de pacientes. Y me encontré con esto, ¿no? ¿Quiénes son los partners, en inglés como socios, digamos, dentro de esta asociación? Y si ustedes miran, van Fundación de Empleados de AVI, que es una farmacéutica muy conocida, AVI mismo, Aetna, Fundación, Amazon, American Express, o sea, hay empresas fuertes, digamos, pero además hay incorporadas dentro de, miren, las decenas de empresas que trabajan, hay de la industria farmacéutica como Malink Roth Pharmaceuticals, eh, bancos, otros tipos, pero lo que hay es muchísima, Lilly y compañía, Bristol Myers Squibb, son, digamos, de las empresas, Pfizer, por ahí mezclada también, son empresas, vaya si las hay, de las más fuertes del mundo, ¿no? Ya no del ámbito biomédico, sino de como empresas a nivel mundial, son de las empresas más importantes, Merck y compañía. Creo que no quedaba ninguna por ser socios y partners de esta asociación. Esto no es nada extraño. En realidad, enseguida yo que fui a buscar esto, sabía que lo que iba a, o traté de buscar, esta asociación la tiene públicamente disponible para quien quiera acceder, pueden entrar al enlace que les mostré al principio y van a poder acceder a esta información si lo buscan por partners en la parte de quién somos. Y uno se pregunta, a ver, todas estas empresas, ¿por qué es que apoyan, digamos, este tipo de asociaciones? Bueno, no hay que ser hay que ser demasiado incauto, demasiado ingenuo como para pensar que estas empresas, cuya principal, una de las principales
de los principales apoyos que brindan a estas asociaciones son económicos. O sea, estas empresas financian, son monedas dentro de lo que es el dinero que manejan estas empresas en función de su plan de negocios. Hay millones y millones de dólares que cada año van destinadas a este tipo de asociación. Y uno se preguntará por qué. Bueno, les dije hoy que estas asociaciones de pacientes muchas veces muestran la cara de familias, en este caso hasta niños, etcétera, que tratan de abogar por una mejoría de la situación de estos niños. Bueno, muchas veces promueven, presionan en el sentido hasta político, presionan a nivel público para que algunas medicaciones que trabajan y que producen estas empresas sean brindadas a los pacientes. Las enfermedades autoinmunes, para que no son enfermedades muy complejas que requieren tratamientos muy, muy pesados en el sentido de medicamentos que tienen un alto precio. No voy a entrar hoy en el tema de alto precio y alto costo, pero son muchas veces medicaciones crónicas, estas la mayoría son enfermedades incurables, que requieren años y años y años de medicaciones que muchas veces no están solventadas por la sociedad en su conjunto. En mi caso en Uruguay, por el Fondo Nacional de Recursos, no siempre están disponibles en los centros sanitarios, tanto públicos como privados. ¿Por qué? Porque el costo es altísimo, altísimo, altísimo. Prácticamente si uno tratara a todos los pacientes con todo lo que dicen las empresas que funciona, quizás desfinancie muchos de estos de estos gobiernos o de nuestras sociedades. La pregunta, e invito al que esté escuchando este video a que piense es, por lo general, estas asociaciones de pacientes no critican a las empresas ni salen a pedir que las empresas bajen el precio, que se sabe que es muchas veces, cientos y a veces miles de veces por encima del costo de producción. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, piensen, ¿qué es esto? Cuando una asociación de pacientes entra en vínculos financieros con empresas farmacéuticas o de la tecnología biomédica, obviamente entra en un conflicto de interés. ¿Cuál es el conflicto de interés? Bueno, el interés primario sería la mejora de la calidad de vida de estos pacientes, por ejemplo, pero bueno, cuando hay un interés secundario, que es que estas empresas también me den dinero para que mi asociación funcione, o sea, hay un conflicto entre ambos intereses y muchas veces el interés de uno se solapa con el otro. Esto ha sido estudiado. Si uno ve los últimos 10 años en lo que son países del norte del mundo, digo del norte porque no hay, creo que hay muy honrosas excepciones en el sur del mundo, pero sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y muchos países europeos han incorporado la declaración desde las empresas al tipo de financiación que pueden brindar o que brindan a, por ejemplo, a no solo médicos, sino a asociaciones de pacientes. O sea, públicamente y legalmente se les pide desde los estados a las empresas que digan y declaren dónde ponen su dinero con respecto a distintos tipos. Puede ser organizar un simposio, una comida de los médicos, mil de cosas que gastan dineros de las empresas en los médicos, y también tienen que declarar qué dinero, con qué dinero ayudan para la financiación de este tipo de asociaciones. Uno no puede ser tampoco, y repito, ingenuo de pensar que estas empresas no van a apoyar si no no las redundarán en un rédito económico. ¿Se entiende? Porque ustedes piensen, si indirectamente son las asociaciones las que exigen a los estados, incluso muchas veces interponiendo recursos legales para que se les pague un tratamiento, es dinero que le va a entrar a la empresa tarde o temprano. O sea que es muy redituable también financiar este tipo de asociaciones. Como les decía, en los últimos 5 o 10 años, gracias a que es más pública la información y más transparente, han aparecido un montón de publicaciones en una de las revistas más importantes. Por ejemplo, la de arriba a la izquierda son los conflictos de interés de las organizaciones de defensa de los pacientes, en la New England Journal of Medicine, una de las 5 más grandes revistas médicas del mundo. Este es un comentario de Ray Moynihan, un periodista australiano que trabaja muchísimo en el tema conflicto de interés y relacionamiento con la industria, también publicado en JAMA, en una de las revistas más importantes, y esta que es del 2019, que habla de cómo estas organizaciones de pacientes también presentan conflicto de interés, sobre todo financiero, en la tecnología, que muchas veces es la tecnología que tienen que terminar imponiendo en los institutos nacionales de Inglaterra, por ejemplo, los que se llaman las NICE,
que son guías nacionales que incorporan muchas veces la participación de pacientes y de personas enfermas en el delineamiento de políticas públicas y financiación de algunos tratamientos. Entonces, a la pregunta que yo traigo en el video de hoy es, a ver, ¿quién financia a esta asociación de pacientes? Bueno, el trabajo de McCoy, que es del 2017, fue publicado en el 2017, estamos hablando de millones y millones de dólares que brindan las empresas a estas asociaciones. A su vez, lo que encontraron los autores de la British Medical Journal, con este que analizó lo que sucede con las guías NICE y las relaciones de estas organizaciones con las empresas, es que muchas veces no se hacen las declaraciones completas. De hecho, piensen en sus países, si son como yo de Latinoamérica, ¿cuántos? Porque yo traté de buscar alguna información en las páginas públicas de las asociaciones de pacientes, algunas asociaciones de pacientes al azar que elegí, y no encontré en ningún lado, o casi en ningún lado, que una declaración de transparencia de si esa asociación tiene algún tipo de relación con alguna industria. Esto puede haber enfermedades metabólicas, enfermedades de distinto tipo, no tiene por qué ser solo en la industria farmacéutica, sino también muchas veces en industrias de la alimentación, industrias, en fin, de todo lo que tiene que ver con la sanidad humana o la salud humana. ¿A qué voy esto? A mí me encanta el título que le puso Moynihan, es tratar de buscar no eliminar estas sesiones de pacientes, sino que sean más transparentes. Más independencia, o sea, menos vínculos con la empresa, va a generar una forma más saludable y más clara hacia el resto de la sociedad de defensa de los pacientes. ¿Por qué? Es lo que dije al principio. Cuando se convierten, y estas asociaciones son fuertes actores políticos, presionan a los gobiernos para que gasten dinero, muchos millones de dólares, en medicaciones que muchas veces son las empresas con las que pueden tener vínculos, que dicen que funcionan para algo importante, porque dice la empresa que es algo importante, pero en realidad cuando uno las analiza independientemente o son por paneles de expertos en el tema, y se analiza la evidencia, verá que la relación costo-beneficio de estas medicaciones muchas veces es nulo. Entonces, como para un poco terminar mi idea del día de hoy, mostrarles esta realidad para que pensemos también por qué es que se da esta financiación, cómo funcionan los conflictos de interés entre las asociaciones de pacientes y que tengamos presente que cuando hay una asociación de pacientes tendríamos que trabajar para que sean más transparentes en cuanto a sus vínculos con las empresas. Me hizo acordar mucho a esta miniserie documental del fenómeno del Oxycontin en Estados Unidos. Se las recomiendo. Dopesick es un enorme documental. Como dijo una amiga, Sebastián, ¿es cierto lo que muestra? Bueno, sí, es cierto. Y muestra en los distintos episodios de Dopesick sobre la crisis de la adicción a opioides que mata por miles de personas y fueron fomentadas por una empresa farmacéutica del grupo Sackler. Esto está muy documentado y esto es así. Uno de los capítulos, y me hizo acordar por eso a Dopesick, a esta miniserie documental, uno de los comenté justamente una asociación de padres y familiares y ciudadanos que estaban muy preocupados por la situación de los adictos al Oxycontin en Estados Unidos, entraron con vínculos con la empresa y esta empresa que fomentaba el uso descontrolado de Oxycontin y que hoy se sabe que era uno de los principales responsables de la crisis de adictos a opioides, sobre todo en Estados Unidos, bueno, se da una discusión a la interna del grupo de pacientes de ver si convenía o no convenía estar con vínculos con la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa hizo lo que sabe hacer y el poder que tiene, que es ofrecerles X cantidad de dólares para que no abrieran más el pico. Es una forma encubierta de censura o de chantaje, porque en realidad le daban dinero que ellos necesitaban para ayudar a los pacientes adictos. No voy a hacer spoiler de lo que sucede y cuál es la decisión de la asociación de pacientes, pero le invito a que hagan que vean esta serie, que es realmente reveladora. Y además, cuando yo hablo de dinero en el trabajo en New England, mostraba que muchas veces, no solo que son millones, si ustedes fíjense en asociaciones
de enfermedades vinculadas a los tratamientos oncológicos, neurológicos, HIV, o sea, casi todo el espectro de enfermedades está cubierto en estas asociaciones. Son millones, millones de dólares que reciben. Pero algo más interesante, muchas veces los empresarios son parte de las juntas directivas de estas organizaciones de pacientes. ¿Qué quiero decir con esto que sale a la luz de este trabajo, que ya tiene un par de años? Es cuán importante es hablar del tema de conflicto de interés y cuán importante es para los estados trabajarlo, cómo no debe dejarse de lado nunca, porque compromete de alguna forma lo que es el buen uso de los dineros públicos en cuestiones sanitarias. Creo que lejos de ser vistos como enemigos las asociaciones de pacientes, de hecho creo que el fin altruista inicial es muy válido y creo que hay organizaciones de pacientes que son excelentes, sí amerita que sean mucho más transparentes, que declaren los vínculos con quien los tiene y en mi deseo sería que no hubiera relación alguna con la industria. ¿Por qué? Para que esa, como decía Moynihan, relación, esa voz de los pacientes no esté influida por otros intereses ajenos al interés primario de tratar de mejorar los cuidados de las enfermedades. Dejo este pensamiento por ahí, dejo en el link de este video los artículos que mencioné. Bueno, será hasta la que viene.